Pues ahora sí que el tema, como les adelantábamos, fue estas redes de corrupción que denunciaron el día de hoy en la mañanera que existían en el Infonavit. Fue Octavio Romero Oropesa, quien es el director del instituto, quien denunció cómo durante las administraciones pasadas, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, la corrupción se enquistó en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Reveló, por ejemplo, el caso de Telra Reality, una empresa contratada por el gobierno en 2014, en ese entonces el titular era Alejandro Murat, por un monto de 100 millones de pesos para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar de residencia. Al finalizar el plazo de 2 años, la empresa no entregó el servicio contratado y en lugar de ser penalizada, fue indemnizada con 5 mil millones de pesos. Oropesa expuso además lo que había adelantado el lunes, me parece, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre cómo el ingreso de los directores sectoriales, tanto de los empresarios como de los trabajadores al interior del Infonavit, es mayor que lo que percibe la presidenta. El director sectorial empresarial es nombrado por la Asamblea General. Esta Asamblea General del Infonavit está conformada por los representantes del sector patronal, que son Concamín, Coparmex, todos estos que conocemos, y a su vez están los representantes del sector de los trabajadores y obreros, que son miembros de la CTM, de la CROC y demás. Ellos eligen a un representante, ellos eligen a un director o proponen a un director del sector empresarial y a un director del sector de los trabajadores. El del empresarial es Carlos Gutiérrez Ruiz, quien es un exfuncionario foxista. Ahí tiene en parte responsable de esta política de casas de cartón de las que les hablábamos en un principio, estas todas viviendas que se construyeron en masa y que después fueron abandonadas. Este esquema fue el que más o menos imperó, e incluso Oropesa da a conocer el día de hoy que estos dos directores del sector empresarial y trabajadores incluso tienen más poder y voz de voto que el propio director general del Infonavit. De hecho, ellos en gobiernos pasados se habían opuesto a que la propia, por medio de votos, a que se abrieran auditorías en gobiernos pasados hasta la administración reciente que acaba de terminar, que pudieron, aún con el voto en contra de estos dos sectores, pudieron pues llevar a cabo una auditoría y de hecho eso lo dio a conocer el último director general del Infonavit en un Twitter, Carlos Martínez, que dio a conocer que los representantes sectoriales, en contra de toda lógica, siempre buscaron ampararse en contra de la Auditoría Superior de la Federación y da a conocer una carta en la que él expresó su desacuerdo al Consejo General. Dice, en aquella ocasión ambos sectores, con un voto en contra del gobierno, decidieron por el amparo. Aún con eso nosotros contestamos las auditorías con todo y amenazas de los sectores y las solventamos. Fuimos la primera administración auditada. Eso es un orgullo. Qué bueno y me da mucho gusto que se recuerde que muchos de los que hoy piden voz en las decisiones la hayan usado para sostener sus privilegios. Se refiere también precisamente a toda esta campaña que representan precisamente esos sectores empresariales, estos Coparmex, Camín, Canacintra, y también del otro lado que es la CTM, la CROM, que han estado surgiendo en contra de precisamente de esta reforma al Infonavit. Es por eso que sale el día de hoy a hablar Octavio Romero Oropesa y dice, a ver, no nos confundamos, existían antes en el esquema, se daban estos casos de corrupción e incluso estos representantes que reciben recursos públicos como parte de sus funciones perciben más que la presidenta y son ellos quienes se oponen precisamente a que se lleve a cabo esta reforma al Infonavit. Pero vayamos a escuchar cómo fue que lo planteó el día de hoy Octavio Romero Oropesa. A partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos. Esto los convertía en créditos impagables.
El resultado de este diseño de financiamiento provocó que al día de hoy la cartera del Infonavit, que consta de 6.2 millones de créditos, tenga 4 millones en condición de impagables. La que sigue, por favor. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 años no se ha construido vivienda para los trabajadores de menores ingresos, por lo que actualmente existen 7.3 millones de derechohabientes que pueden acceder a un crédito, pero que en el mercado no encuentran vivienda acorde a sus capacidades económicas. Es de destacar que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se instrumentaron medidas en beneficio de la derechohabiencia del Infonavit, sobre todo las que derivaron en el cambio de modelo de créditos impagables y en el establecimiento de políticas que prohibían desalojo de familias que caían en falta de pagos. En el gobierno del presidente López Obrador se dejaron de otorgar créditos impagables. A partir de ese gobierno los créditos son normales, son correctos y ya no se desalojaron familias durante su administración. Lo mismo que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las propuestas de reforma? Continuar diciendo que el incremento en la generación de empleos, así como el incremento del salario mínimo que de manera histórica se impulsó en la administración pasada, también jugaron a favor de los trabajadores, pues los recursos del Fondo de Vivienda aumentaron más de 5 veces, al pasar de 140,000 millones en 2018 a cerca de 800,000 millones al cierre de la administración del presidente López Obrador, al cierre de este año. Por la configuración corporativa que tiene el Infonavit en la actualidad, la presidenta de la República planteó una reforma legal que equiparará la gobernabilidad del Infonavit con la del IMSS, manteniendo el sello tripartita que distingue a ambas instituciones. Bajo esas consideraciones, la reforma contempla, entre otras cosas, lo siguiente: un sistema de vivienda con orientación social que se amplía en 3 vertientes: crédito barato y suficiente, es decir, para que tengan acceso a vivienda derechohabientes que ganan menos de 2 salarios mínimos. El desarrollo de vivienda, es decir, el Infonavit va a tener la posibilidad de comprar terrenos, recibirlos en donación y construir vivienda. Y el arrendamiento social con opción a compra. Los trabajadores van a poder rentar sin exceder el pago del 30% de su salario para que tengan acceso a una vivienda adecuada. Estas modificaciones al marco normativo del Infonavit van a evitar que se vuelvan a presentar casos de corrupción como los que les vamos a presentar a continuación. Caso Telra Realty. Esta es una empresa. En el año 2014 se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de viviendas de acreditados que cambian de lugar en donde residían. Está medio complicado entender el objeto del contrato. Lo que sí es fácil de entender es que el monto de este contrato eran 100 millones de pesos y esta empresa tenía 2 años para establecer la plataforma. Cuando se venció ese plazo de 2 años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió. Pero fíjense bien,
Contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5,000 millones de pesos. Esto a mí me cuesta mucho trabajo. 2016 fue eso. Sí. Cuesta mucho trabajo entenderlo porque lo primero que cuando yo me enteré de esto, cómo a partir de un contrato de 100 millones, cómo a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar, pagas, pero pagas 5,000 millones como indemnización. La empresa estaba conformada por 5 socios. 2 socios de Telra devolvieron 2,000 millones de pesos cuando se dieron cuenta que estaba medio chueco el asunto. Pero 3 se han negado a devolver 3,000 millones restantes. Esos 3,000 millones andan volando. Si algo sabemos que la oposición hace o intenta ejecutar y que lo ha ido perfeccionando, lo ha ido modificando a lo largo de los años que estuvo en el gobierno y también en donde todavía se encuentra gobernando, es generar estas redes de negocios, redes que solamente terminan beneficiando a unos cuantos, redes que no terminan beneficiando en realidad a la gente, a nosotros, a la población, quienes pues sí cada vez está más complicado que tengamos acceso a la vivienda. Se veía desde que la presidenta Claudia Sheinbaum salió al Zócalo de la Ciudad de México a leer estos 100 compromisos que van a ser parte de su proyecto, de su programa para trabajar a lo largo del sexenio, y ella dijo que se iban a construir más casas. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues ya también tenían todo un plan detectado de cómo es que así como se dio a conocer en el Poder Judicial, así como se dio a conocer en ciertos lugares, cómo estos beneficios solamente estaba para una cierta cúpula, quienes estaban tratando de proteger sus intereses. Así de esta forma también lo presenta esta mañana el director del Infonavit, cuando lo vemos que empieza a exhibir todo este nido de ratas, como lo tenemos aquí en sinembargo.mx, porque se mostraron estas redes de corrupción que hay en el Infonavit. Para que se mostraran todas estas redes, ya había toda una investigación, ya había todo este planteamiento de una iniciativa de reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, les decíamos hace un momento, todavía falta la Cámara de Senadores, en donde están pidiendo también que haya parlamentos abiertos, es decir, ya la misma estrategia que han venido implementando con todos los cambios, vamos a retrasar a través de parlamentos abiertos, vamos a retrasar a través de amparos, vamos a retrasar a través de estas estrategias que intentan implementar desde la oposición para que no avancen estos cambios que son en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué dice esta iniciativa? ¿Cuáles son estos cambios? Pues entre ellos se destaca que el mandato del Infonavit se plantea que se amplíe con el fin de que se cree un sistema de orientación social, el cual esté sustentado en el crédito barato y suficiente, construcción de vivienda y también, como le decíamos, para que pueda haber una renta social con opción a compra. Esta es una manera también para que podamos acceder y tengamos una vivienda, que muchas veces se nos va la vida pagando renta. Hemos pagado renta por muchísimos años y toda esa renta bien hubiera sido un abono para seguir pagando un domicilio, un techo en donde podamos vivir y que ya sea un patrimonio que nosotros tenemos. Pero bueno, también este pensamiento neoliberal es lo que nosotros nos inculcaron por muchísimos años. Y recuerdo, por ejemplo, en un versus que nos decía Lina, a ver, veamos cuál es este pensamiento que tenemos muy neoliberal para que podamos identificar en dónde estamos mal, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones que se han implementado y que hemos pasado sin problema alguno? Esta es una de ellas, que se pague renta y que no tengamos una opción a compra en el lugar que habitamos. Otro de estos cambios es que el Infonavit va a poder actuar como un constructor de vivienda. Esto va a ser a partir de una empresa filial que va a ser controlada mayoritariamente por este mismo organismo, es decir, por el Infonavit, y no va a ser considerada una entidad paraestatal para que se ayude al cumplimiento de los objetivos y políticas de orden público.
Este gasto que va a tener la paraestatal, que se va a dedicar a hacer las construcciones de las casas, será parte del presupuesto de operación aprobado cada año para el organismo, el cual no deberá exceder el 0.55% de los activos totales que se administre. Además, también esta reforma prevé dejar fuera al Infonavit de las facultades de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda para emitir reglas prudenciales para el manejo del balance del organismo y así solicitar información o aclaración sobre contabilidad de estados financieros. Parte de lo que exponía esta mañana Oropesa era esta manera en la que los sectores patronales y los sectores que están representando a los obreros, que son estos grupos sindicales, tenían mayor peso dentro de las decisiones en el instituto. De hecho, la reforma ahora lo que busca es, de entrada, el director general del Infonavit sería nombrado directamente por el presidente de la República. Actualmente este nombramiento es una propuesta que tiene que ser avalada por la Asamblea General del Infonavit. Incluso al director general se le va a dar la facultad de derecho a veto sobre resoluciones que no sean aprobadas por unanimidad en el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia del Infonavit. En ese sentido, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Comisión de Vigilancia, cada uno de estos órganos de decisión se van a ver reducidos. Por ejemplo, la Asamblea General pasa a 12 integrantes, 4 de cada uno va a tener el gobierno, los patrones y los trabajadores van a tener cada uno 4 y así se van reduciendo cada uno de los consejos de la Asamblea General del Infonavit para reducir un poco más como estos órganos de decisiones y sobre todo darle al gobierno, a la representación gubernamental, un mayor peso en esta tomas de decisiones. Ahora, ¿qué es lo que dicen los sectores empresariales y de trabajadores? Evidentemente son los que se han estado oponiendo a que se den todos estos cambios. Incluso han llegado a decir que con esto se van a debilitar los consensos, que pondría en riesgo la vigilancia, los mecanismos de vigilancia y control de las inversiones. Lo que no se habla es precisamente que tal y como estaba el Infonavit, por ejemplo, vayamos a remontarnos a los últimos 3 gobiernos anteriores a los de Andrés Manuel López Obrador, a lo del presidente, de Vicente Fox, Felipe Calderón. Y no vas a estar hablando. y Enrique Peña Nieto. Estos 3 dijeron que habían logrado construir 5 millones de casas para trabajadoras y trabajadores mexicanos. Fue como el gran bombo y platillo de estar dándolo a conocer. Pero lo que poco veces hablaron es que según estas viviendas, este boom que ellos presumieron, pues eran ciudades fantasmas. Casas de entre 27, 34 metros cuadrados que no estaban habitadas, que quienes adquirieron, sus padres o demás, saben que muchas veces no contaban con los servicios adecuados, no tenían conectividad con los centros laborales. Y pues de hecho eso empezó a generar pues que se fueran abandonando. A eso hay que sumar lo que decían hoy en la conferencia mañanera Octavio Oropesa, que fue el hecho de que pagaban, pero pagaban solamente los intereses y realmente la deuda nunca disminuía. De ahí que han estado pasando ahorita precisamente planes con el Infonavit para congelar estas deudas, estos intereses y poder ir, pues ahora sí que yendo a pagar estas viviendas. Nuestra compañera Daniela Barragán preparó precisamente hace unos meses, porque es uno de los temas importantes, cómo Fox, Calderón y Peña Nieto pagaron miles de millones en casas, favorecieron a constructoras, que son las que ahora precisamente, constructoras que están vinculadas con este tipo con los sectores empresariales, con los sectores de sindicales, las beneficiaron y crearon estas casas de cartón, estas casas de escombros que al final terminaron abandonadas. Creo que vale mucho la pena recuperar este trabajo que hizo nuestra compañera Daniela Barragán sobre el reino de cartón, de cómo estos 3 gobiernos pagaron miles de millones en casas que hoy están hechas escombros. Vayamos a escucharlo.
La noticia se compartió como un gran logro. Se presumió que Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían logrado construir 5 millones de casas para trabajadoras y trabajadores mexicanos. Con el paso de los años, la noticia cambió. Lo importante ya no era el boom en vivienda, sino cómo estas zonas se convirtieron en ciudades fantasmas. Ahí estaban las casas, de entre 27 y 34 metros cuadrados, pero no estaban habitadas y el deterioro comenzaba a ser evidente. Casas vacías, sin ventanas, grafitis, basura y falta de servicios. Entre las razones de este fenómeno está la falta de planeación. Se proyectó un negocio fructífero para grandes empresas inmobiliarias, pero faltó planeación para que estas casas fueran útiles para las familias. No se construyeron cerca de las áreas de trabajo y tampoco se planteó una reactivación económica alrededor de estas unidades habitacionales para que quienes vivieran ahí pudieran trabajar cerca. Los proyectos educativos o recreativos también estuvieron ausentes. De acuerdo con el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 2010 se reconocieron 5 millones de viviendas deshabitadas en México y para 2020 la cifra aumentó a 6 millones. El INEGI, en su encuesta nacional de vivienda de 2020, sostiene que la cifra es de 6.15 millones de viviendas deshabitadas. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó como objetivo la construcción de 1 millón de casas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tendría, además de las tareas que ya realiza, la figura de constructora para lograr la meta planeada, lo que ocasionó una serie de protestas de parte del sector empresarial. Por ejemplo, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, aseguró que para el sector empresarial es un despropósito que el Infonavit pueda tener figura de constructora cuando obedece más a una figura bancaria de créditos hipotecarios. Sin embargo, a pesar de las quejas, la realidad se impone. A diario, millones de personas se ven forzadas a gastar hasta 3 o 4 horas al día en transporte público para llegar a sus trabajos, lo que genera otro fenómeno conocido como ciudades dormitorio, que es cuando la casa únicamente se utiliza para tocar base, ya que la mayoría del tiempo se ve en traslados y trabajo. Para las generaciones más jóvenes, las que se van incluyendo en el mercado laboral, las opciones son vivir lejos del trabajo o rentar con 3 o 4 compañeros para tener una renta un poco más accesible, aunque el espacio en el que se habite sea muy reducido. Comprar no es una opción dado el nivel salarial y el costo actual de una vivienda, pero el que haya una alta demanda de vivienda y a la par un alto número de casas abandonadas también exhibe que en su momento hubo un negocio millonario. Geo, Proavi, Quiero Casa, Casas de Río Verde, Grupo Constructores 3, G2 Casa, Sauce, Ricasa, Covita, Cuma, Silma o Crimsa figuran entre las inmobiliarias de vivienda de interés social peor evaluadas por el indicador de desarrolladoras elaborado por el Infonavit. Esas empresas hicieron parte de su negocio en las zonas con mayores afectaciones del abandono de viviendas como en Hidalgo, sobre todo en Tizayuca, cerca del Estado de México, la capital de Pachuca, Zempoala y Mineral de Reforma. Hidalgo lidera en el porcentaje de vivienda deshabitada a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda. Empresas como Homex, Casas Geo, Urbi, Hogar, Grupo Ara, Sare, Sudasi pasaron de construir 10,000 viviendas a 50,000 en tan solo 5 o 10 años aproximadamente, impactando de manera directa el crecimiento de la mancha urbana de las ciudades centrales y posteriormente extendiéndose por casi toda la República Mexicana, describió el arquitecto Javier Sánchez Corral en el estudio Vivienda Social en México. La jornada documentó en noviembre de 2011 que los negocios de este estilo no fueron únicamente a nivel federal, sino también estatal.
Casas Geo, Beta, Urbi, Altec Construcciones, Inmobiliaria Kame y Ara, entre otras constructoras, fueron beneficiadas de estos proyectos. Fue política de los gobiernos de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, quienes autorizaron los proyectos habitacionales más grandes en la historia de la entidad. Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de México establecen que en su primer año de gobierno, Montiel Rojas autorizó 370 casas en Los Agaves, municipio de Tultitlán, y 2.507 en Hacienda de San José en Nicolás Romero. El año récord fue 2004, cuando esa administración permitió 45 conjuntos urbanos para 99.111 habitantes. Junto con Geo, las empresas como Homer y Urbi fueron embargadas por sus adeudos en 2013. Esas tres empresas mencionadas representaban el 14.4% de los créditos de vivienda nueva en 2013. Estoy muy atenta viendo los comentarios que nos están dejando aquí en el chat de Café y Noticias. Por ejemplo, dice Sara Rodríguez, la mayoría de mis vecinos les pasa eso, solo son casas dormitorio. Vivimos en Chalco, la mayoría trabaja en la Ciudad de México. Sí, eso pasa mucho con la periferia, con toda esta zona conurbada de aquí, de la capital del país, porque también sabemos que se tienen que salir muy de madrugada. Tienen que hacer todo el recorrido para llegar temprano a sus trabajos, para también que lleguen a la hora que empieza su jornada laboral. Y luego el regreso, es decir, salen de noche y regresan de noche y sí, nada más los ocupan como este tipo de casas dormitorio y que están ahí nada más por muchas horas. Si es que vive con más gente, si no, papá y mamá a veces salen a trabajar a la Ciudad de México, los niños se quedan en resguardo de sus otros familiares o en la misma casa solos también, ¿no? Exacto. Esto es, pues, muchas realidades que hay aquí, hablando solamente de la Ciudad de México, porque también en otros espacios, pues, podemos encontrar estas casas dormitorio, que se prevé que con ello, pues, también pueda ser una manera más accesible de obtener una vivienda, porque aquí en la Ciudad de México la renta está muy cara, o adquirir una casa, como les decíamos al inicio, ¿no? Ya sea un departamento o un patrimonio, es muy, muy complicado. Y también lo que se busca con esta reforma al Infonavit es que sí permee en estos sectores que por muchísimos años han estado olvidados, Obed. Tengo un dato. Es de un libro de reciente circulación que se llama Así no es, que es de Ray Campos y de Viridiana Ríos, que trae un dato muy puntual que dice, y leo textual, con precios promedio de 2.5 millones de pesos en la Ciudad de México y 1.1 millones de pesos en Querétaro, comprar una vivienda requiere ingresos mensuales comprobables de 50,000 pesos, un monto que está fuera de las posibilidades de la mayoría de la población. Es decir, la vivienda en México de facto solo está disponible para hogares que pertenecen al 20% más rico del país, que son quienes suelen ganar entre 45,000 y 92,000 pesos al mes. Es parte de lo que decíamos. Uh-huh. O sea, realmente es estas son cifras de este libro que están con base a cifras oficiales de INEGI y demás datos. Ellos los agrupan, los analizan, los procesan y vienen en este texto, ¿no? Es parte de la realidad que precisamente planteas. Adquirirla en zonas, digamos, cerca de tu centro de trabajo se vuelve un lujo. Uh-huh. Y todo esto va concatenado a distintos problemas sociales, ¿no? Que es algo que se ha analizado a lo largo del tiempo. Si vienen de Chalco, Valle de Chalco, estás hablando, a centros de trabajo te pueden hacer hasta 3 horas de ida, 3 horas de regreso, estás haciendo 6, más tus 8 horas de trabajo, 9 veces, pues no estás presente ahí muchas veces. Tus hijos, si los tienes y no tienen estas redes de cuidado alrededor, redes de apoyo, que es lo que terminan haciendo, pues muchas veces quedan solos. En algunos casos, cuando son zonas marginales, pues estás en la calle, básicamente, pues te aburres estar en tu casa, sales. Y aparte llegas ya fastidiado, ¿no?
O sea, Y aparte llegas fastidiado. llegas exacto. fastidiado, te vas cansado también de que no pudiste a lo mejor descansar, llegas fastidiado del tráfico y también a lo que te enfrentas en el transporte público, estando también utilizando al menos, insisto, hablando de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que uno tiene que vivir subiéndose a las combis, a los camiones, que vaya que no tienen problema alguno en ir súper, súper rápido, en el mejor de los casos cuando es temprano, ¿no? Sí, o también el tema que puede llegar a implicarle esta ruleta rusa de que tú te vas a este tipo de transporte y muchas veces este transporte inseguro. Inseguro. O sea, tú ya El Estado de México no vas a estar hablando una vez más sobre esto. No, pues es las conexiones. O sea, tú ya sabes en ciertos tramos donde dices, pues aquí suelen subirse y pues hasta te las vas ideando de tener que un celular para que te roben, otro para que Sí. no. Pero hasta eso mismo es irte siempre un paso adelante porque ellos ya van sabiendo de que los celulares dobles, no, tienes el otro. Y es darle un celular doble más o menos ahí que no se vea tan mal para que ellos te lo acepten y piensen que es el tuyo. Y otras cuestiones que muchos sabemos y que tienes que estar ahí lidiando, ¿no? Lidiando sobre todo, pero bueno, pues esto es parte de lo que se presenta esta mañana. Vamos a escuchar también lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, porque apuntó que más allá de las responsabilidades que puedan llegar a tener los exdirectores del Infonavit, la estructura orgánica del instituto impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos, que era también lo que le hemos estado comentando, cómo se compone este Infonavit, tanto del sector empresarial como del otro sector también de los trabajadores, junto con el director. Ya veíamos también este mensaje que deja Carlos Martínez, el exdirector de esta institución, y que dice, bueno, fue la primera que se audita, pero los otros dos sectores fueron auditados. ¿Qué fue lo que sucedió también? ¿Quién va a rendir cuentas allí en ese tema? Por lo que mencionó que se está planteando con esta reforma un cambio estructural dentro del Infonavit que sea transparente y que los trabajadores además tengan la certeza que se están cuidando sus ahorros. Escuchemos los comentarios. El tema que se están planteando aquí, más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores. Entonces, lo que estamos planteando con la reforma es un cambio en la estructura del Infonavit, que sea transparente, que los trabajadores tengan la certeza de que están bien cuidados sus ahorros, que haya absoluta transparencia en la asignación de viviendas, en la asignación de créditos, y que tenga una estructura pues que permita un control y una auditoría. Entonces, contrario a lo que está diciendo la oposición o algunas personas que ni siquiera son los trabajadores o las y los trabajadores, contrario a ello, lo que queremos con esta reforma es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción que ni siquiera después pueden ser sancionados porque resulta que el Infonavit tiene una estructura donde ni siquiera dejan entrar a auditar. Entonces, eso es lo que está en el fondo de el cambio a la ley del Infonavit, que puede tener mejoras, no decimos que no, pero el fondo de la ley es una estructura que permita transparencia, que permita dirección, que permita control claro sobre los ahorros, para que los trabajadores puedan tener la certeza de que no se están mal utilizando sus fondos. Control en el sentido de control público, pues, de transparencia. Entonces, eso más aparte que se puedan construir viviendas de interés social y que no solamente el Infonavit sea un fondo de ahorro que distribuye recursos a desarrolladores inmobiliarios, sino que sea un fondo de ahorro que permita pues que los trabajadores puedan tener vivienda, que al final ese es el objetivo central del Infonavit, el derecho a la vivienda. Entonces,
Se está trabajando para poder ayudarles y presentar la denuncia penal, porque administrativa, ¿a quién? Al propio Consejo de Vigilancia, que son ellos mismos. Entonces, por eso queremos que sea externa la vigilancia. Pues ahí lo tiene. Sin duda es todo un tema bastante amplio con distintos aspectos donde profundizar. Tenga por seguro que sin embargo, al aire y en sinembargo.mx seguiremos exponiendo distintos de estos aspectos en los diferentes espacios que tenemos.